Ok, entonces para crear un nuevo libro de trabajo, en la parte superior de la aplicación vamos a encontrar un signo más. Pulse ahí en esa opción y luego cuando le damos en la opción más, vamos a seleccionar libro en blanco. Pulse libro en blanco. Ahora dice acá, hemos asignado un nombre de marcador de posición al archivo. Para cambiar el nombre, pulse aquí. Entonces ahí presionamos entendido. Vale, entonces acá en primera instancia es importante identificar que una hoja de cálculo está compuesta por los siguientes elementos. Las columnas que van en forma vertical. Tenemos columna A, columna B, columna C, D y así sucesivamente. Esas son las columnas. Y luego tenemos lo que son las filas, que están compuestas por los números y empiezan desde el número 1. De esa manera empiezan. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Las filas. Ahora, la intersección de una columna con una fila se le conoce como celda. Por ejemplo, aquí tenemos la celda A1 y esta se nos convierte como la celda activa. Luego tenemos la celda B1, C1, D1, B3, B4, etcétera. O sea, podemos... Muy bien. Entonces, pulse sobre la celda A1. Vale. Y ahora para escribir sobre esa celda, en la parte superior tenemos la barra de fórmulas que también nos va a permitir poder escribir en... Permítame que tengo un problema técnico ahí con la aplicación. Ahí está. Lo voy a hacer despacito. Vale. Entonces ahí podemos activar lo que sería nuestro teclado y escribir. Entonces escriba como texto o como título presupuesto familiar 2020. Y después de haber escrito el texto, pulsa en el botón verde de OK para que el texto sea validado en esa celda. Ahí está. Entonces ahí podemos observar que en la celda A1 hemos escrito el título o el texto presupuesto familiar 2020. Ahora pulse en la celda A2
y volvemos a pulsar en la barra de fórmulas para poder escribir. Entonces vamos a escribir acá en todo caso mes, dos puntos, y vamos a escribir marzo, y luego ok, perdón ahí, ok. Bueno, ahora en la A4, en la celda A4, vaya, vamos a escribir acá categoría, acento ahí en la I, categoría, va, y pulsamos OK. Ven que esto ahorita por el momento es fácil, solo vamos agregando textos dependiendo de cada celda de la que voy indicando. Va, en la B4 vamos a escribir el texto y en la C4 descripción. En la A5 va A6, A7, A8, A9. Vamos a escribir algunas categorías de gastos que tenemos en nuestro hogar. Por ejemplo, una alquiler. Agua, energía eléctrica, colegiatura, internet, alimentación, gracias, alimentación, medicina, gracias, Mauro. Ahora agregamos un valor aproximado de cuánto pagamos por alquiler al mes. Hay algunos que son fijos, hay otros que son variables. Entonces aquí usted le pone un valor, pero lo que estoy haciendo con este ejercicio es que se fijen con los tipos de datos, que manejan las hojas de cálculo. Todos estos que hemos agregado hasta el momento es un tipo de dato de textos, y si se puede fijar, cuando es un dato de tipo texto, la hoja de cálculo lo que hace es que lo va a alinear hacia la izquierda con respecto a su celda. Si se fija, por ejemplo, categoría, él lo ha alineado hacia la izquierda. Valor también lo ha alineado hacia la izquierda. Todos los textos, por lo general, la hoja de cálculo lo que va a hacer es alinearlo a la izquierda. Eso es importante. Ahora, ¿qué pasa con el siguiente tipo de dato, que es el numérico o números? Vaya, vamos a poner un número fijo, por ejemplo, de alquiler. Vamos a ponerle 150, o sea, solo así, tal cual, 150. Observe que cuando pulsamos y escribimos el valor numérico en una celda, él lo que hace es que lo va a alinear hacia la derecha.
Va, inténtelo usted ahora y me avisa si va a la par mía. Ahí está, en la aplicación móvil también así lo hace. Estoy ocupando las dos, ¿verdad? Por si en dado caso me falla la móvil, aquí estamos con la otra también. Va, entonces quedamos claros. Ahora veamos otro dato numérico. Este es un valor entero o fijo. ¿Qué pasa cuando ocupo decimales? Esto es importante. En agua, por ejemplo, en agua vamos a colocar el valor de 2.39. Veamos qué sucede. Vale, aquí en este caso, cuando escribo un valor decimal, la hoja de cálculo va a detectar si realmente es un número con decimales. Entonces lo que va a hacer es perfectamente colocarlo hacia la derecha. Pero porque el separador decimal que estoy ocupando es el correcto de acuerdo a la configuración regional o de idiomas de la aplicación o de la computadora. Entonces puede darse el caso que usted en una computadora o en un móvil, usted el separador decimal no sea un punto, sino que es una coma. Entonces, vaya, acá un ejemplo, voy a hacer el cambio, 2,39 y pulso. Observe que el número precisamente deja de ser un número y eso lo interpreta como un texto. Y esto va a ser importante a la hora de hacer las operaciones matemáticas o aritméticas. Entonces, acá nos podemos dar cuenta que hay que fijarse bien qué separador decimal se va a ocupar. Vale, esto es en la versión que estoy ocupando de la computadora. Veamos la versión móvil. Vale, acá. Si yo escribo 2.39 y presiono, ahí observe que ya me cambió el dispositivo. Entonces, aquí el dispositivo móvil, el separador es coma. Vale, entonces, esto es importante. Aquí pueden observar que en el teclado me aparece como coma. Y acá yo le puse 2.39, no me lo aceptó, me dejó 239. Aquí ustedes pueden ver. Entonces, voy a borrarlo. 39. Vale, 2,39 y le doy enter. Entonces allí ustedes pueden fijarse que ya me lo está aceptando como un número. Ya esto es un número y no es un texto. Revisen ustedes qué separador decimal les aparece. Coméntenme ahí. Muy bien, entonces, explicado el caso, seguimos completando la tablita. Bueno, entonces acá en energía eléctrica 2057, colegiatura 60, internet 25,
alimentación, vamos a poner los 300 los 300 que nos van a dar para alimentación, 80 de medicina y de canasta básica pongámosle 30. Bueno, entonces esperemos que ya haya completado ahí la tabla. Entonces he explicado, por ejemplo, los tipos de datos, estos dos tipos de datos, los textos y los numéricos. Ya vamos a ver con respecto a las fechas, cómo se maneja la parte de la fecha. Ahora vamos al siguiente punto de la primera clase, que estamos hablando de el formato de celdas que podemos aplicarle. Entonces, el primer paso que tenemos que tomar en cuenta cuando queremos darle un estilo o una mejor presentación a un trabajo hecho en Excel es que usted sepa cómo seleccionar filas, cómo seleccionar columnas y seleccionar rangos de celdas. Para seleccionar una columna, usted lo que hace es pulsar sobre el identificador de la columna, que en este caso es la columna A. Usted pulsa sobre esa columna y se selecciona todo el bloque de la columna A. Igual, la columna B, usted pulsa y lo selecciona. Esa es la forma para poder seleccionar columnas. Ahora, para seleccionar filas, usted pulsa sobre el identificador o el número de la fila. Por ejemplo, la fila 1, selecciona la fila 1, la fila 2, la fila 4, etc. Ustedes lo pueden seleccionar. Estoy seleccionando todos los elementos que forman parte de la fila. Si quiero seleccionar varias filas a la vez, podemos mantener pulsado o seleccionado sin soltar y puedo seleccionar dos filas al mismo tiempo. Igual con las columnas, usted mantiene pulsada la columna donde va a empezar a seleccionar y se mueve hacia la derecha para poder marcar las columnas que usted va a seleccionar el bloque de filas, de columnas, perdón. Entonces, esto es importante, el poder seleccionar filas, columnas y ahora vamos con los rangos de celdas o los bloques de celdas. Por ejemplo, si usted quiere seleccionar el rango de celdas desde A4 hasta C12, usted pulsa desde A4, no suelta y selecciona hasta C12. ¿De acuerdo? Esa es la manera de cómo poder seleccionar un bloque o un rango de celdas, haciéndolo así de forma arrastrada. Veamos en la versión móvil cómo sería. Esta me está fallando un poquito, pero vamos a intentarlo hacer. Entonces, en la versión móvil lo mismo, ¿verdad? Columna A, yo pulso y se selecciona la columna A. Ahí está. Columna B, pulso y ahí está, ¿verdad? Me va mostrando varias opciones que más adelante las vamos a utilizar. Ahora, fila 4, yo lo selecciono y ahí está, me lo marca. Y me aparecen unas opciones que nos pueden servir para poder hacer algo más rápido. Fila 5 y ahí está, lo seleccionamos. Ahora, el bloque de celdas, yo me ubico desde la celda, por ejemplo, A4 y vemos que tenemos dos puntos o dos indicadores. Entonces yo con este indicador puedo seleccionar o arrastrar para que se marquen los bloques de celdas que voy a utilizar. Por ejemplo, de A4 hasta C7 y ahí suelto. Este es seleccionar un rango de celdas. O un ejemplo, selecciono desde A4 hasta C4. Entonces esto lo arrastro para arriba. De esa manera. Entonces es importante que usted sepa cómo poder seleccionar
lo que serían los rangos de celdas, las filas o las columnas, para que así podamos darle el formato que nosotros queramos, o también para poder copiar, poder cortar, poder borrar, etcétera. Para todas las acciones masivas que vayamos a hacer en las celdas, es importante que usted sepa cómo poder seleccionarlos. ¿De acuerdo? Vaya, un ejemplo, vaya, seleccione la fila 4, pulse sobre la fila 4 y en esa opción de la fila 4 vamos a seleccionar ciertos elementos que podemos utilizar en ella, ¿verdad? Vamos a, por ejemplo, aplicarle el estilo negrita y poder centrar esos textos. Todo lo que escribamos a partir de las celdas vacías van a tener el mismo formato. De esa manera van a estar trabajando. Vale, entonces, por ejemplo, selecciono la fila, perdón, dijimos, fila 4, usted lo pulsa y en las opciones que tenemos abajo, aquí quiero que ustedes se fijen, aquí a la derecha hay una opción para poder aplicar ciertos elementos o ciertos formatos. Acá un ejemplo, pulsa ahí en esa opción de habilitar las opciones que le va a ir mostrando la versión móvil, y allí le van a aparecer el formato que usted le puede aplicar a la celda, perdón. Por ejemplo, aquí tiene que puede aplicar el estilo negrita para resaltarlo más. Acá en esta parte el tipo de letra, el tamaño que trae por defecto, que es tamaño 11. Tiene también otras opciones como el color de relleno, color de fuente, las alineaciones de los textos o de los elementos que hayan allí, izquierda, centrado, derecha. Tenemos combinar y centrar, ajustar texto, dirección del texto, estilo de celda, formato de número, insertar, eliminar. Es decir, tenemos varias opciones que es importante que ustedes sepan que ahí las van a encontrar siempre cuando pulsamos en esta opción, que era para mostrar las herramientas que trae el programa de formato. Entonces la mayoría las vamos a encontrar también, importante que sepan que lo vamos a encontrar en la opción de inicio, porque acá hay varias opciones que ustedes pueden establecer. Entonces ahí ustedes le pueden dar el estilo que ustedes consideren. Entonces decía, ¿verdad? Le aplicábamos negrita, usted pulsa en negrita, ya el texto toma la opción de negrita. Ahora acá pulsamos la opción centrado y ya nos marca todos los textos que estén en la fila 4 van a estar centrados. ¿Qué más? El color. Bueno, yo puedo establecerle un color a la letra. Ahí ustedes pueden marcar el color de fuente que dice ahí, el color de la letra. Bueno, voy a dejar el color azul. Y así sucesivamente pueden ir cambiándole el formato o el estilo a lo que sería la tabla que estamos desarrollando. Vaya, entonces veamos que vayamos cumpliendo con eso. Entonces aquí decíamos, ¿verdad? Negrita, centrado, dijimos, centrado, lo voy a centrar, centrado, y dijimos color azul, azul. Entonces nos va quedando así. Entonces un ejemplo, si yo ya agrego otro elemento acá, un ejemplo, yo pongo fecha de pago, entonces usted puede darse cuenta que ya las demás celdas que están vacías toman el formato que usted ha establecido, porque como seleccionó toditita la fila, entonces esos elementos son afectados en toda la fila. Entonces allí es importante poder hacerlo así, de esa manera. Vaya, un ejemplo, en la columna B, yo pulso en la columna B y acá puedo centrar. Entonces aplico la alineación de centrar. Entonces todos
elementos o todos los textos van a quedar centrados. Como les decía, eso lo hacemos en lo que sería la parte de las opciones de inicio que aparecen en la aplicación móvil. Aquí lo podemos ver. Aquí en esta parte, déjenme ampliarlo. Acá. En esta parte usted lo puede cambiar las opciones que usted considere conveniente hacerlo. Entonces toda la parte de formato está en la ficha de inicio. Ahí ustedes pueden ir explorando cada herramienta de las que pues le voy a ir indicando que va a ir desarrollando. Entonces veamos qué más. Con respecto al formato, aquí si usted le quiere dar estilo a una celda, solo se ubica en la celda y hace lo mismo, ¿verdad? Irse a las opciones de formato y cambiarle. Por ejemplo, a este texto que dice presupuesto familiar, acá usted puede ponerle negrita, un ejemplo, negrita, cambiarle el tamaño en vez de 11, ponerle tamaño 14 para que resalte aún más. ¿De acuerdo? Espero ahí que los que estén haciéndolo pues vayan a la par ahí, me avisan si estamos bien. La inquietud de Mauricio, me pregunta Mauricio Martínez si que con las letras que se come la otra celda, ¿qué podemos hacer? Vaya, ahí en este caso tendríamos que cambiar el ancho de la columna o el alto de la fila. Por lo general viene siendo como el ancho de la columna que podemos cambiar. Entonces, para la versión móvil, poder cambiar el ancho de la columna, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vaya, voy a mostrar la versión móvil ahorita mismo. Vaya, como estamos aquí la mayoría trabajando en la versión móvil, vaya, para cambiar el ancho de la columna, simplemente ustedes pueden ver que está aquí el indicador, que ustedes le pueden dar un ancho en específico, o también otra manera que ustedes pueden hacer, siempre en las opciones podemos buscar el ancho de la columna. De esa manera, vale, lo voy a hacer de la primera. En este caso, yo apunto sobre este indicador, presiono, no suelto y arrastro hacia la derecha para poder ir cambiando ese ancho. Inténtenlo ustedes ahí, porque yo estoy teniendo problemas con la versión móvil. Me aparece esto, Excel no responde. Espero para la próxima clase poder superar este problemilla. Bueno, yo le voy a dar a esperar que me salgan ahí. Entonces, otra opción les decía era acá en la parte donde están las opciones de formato, poder hacer el cambio. Ahí de esa manera ustedes lo pueden cambiar. Darle ahí en esa opción, ¿verdad? Formato de tamaño es formato de tamaño de celda. Ahí lo buscan en formato de tamaño de celda y aquí dice ancho de columna. Entonces acá usted le ponen un valor aproximado. Fíjense ahí el separador decimal, que en este caso a mí me lo tira con coma. Ustedes le pueden cambiar el valor que ustedes consideran y así pues ajustarle el ancho ya de una manera más fija lo que sería el ancho de la columna. De esa manera, entonces ahí ustedes pueden poner 10, 12, 15, etcétera, ¿verdad? Se lo pueden cambiar y así pues aquí en este caso yo le pongo el valor que considere. Por ejemplo, le voy a poner 15. Le ponemos 15 al ancho del valor y le damos OK o le damos Enter, ¿verdad? Y ahí ustedes pueden observar que ya cambió el ancho de la columna. ¿De acuerdo? En esta forma es como se debe de hacer para que no se coman las letras. Mauro dice, falta la música de animación.
Ahí recomiéndeme una música de animación, pero sin que, ¿cómo se llama? Viole derechos de autor. Va, entonces en la versión de computadora igual lo podemos hacer así de esa manera. Aquí en la columna, sobre la columna, acá en esta parte, yo mantengo presionado, no suelto y lo puedo ampliar. ¿De acuerdo? De esta manera, presiono y arrastro hacia la derecha para poder ampliar y que así las letras no se coman o no se corten. Igual, ¿verdad? En la columna de ello lo puedo ampliar de esa manera, ampliar o reducir el ancho de la columna. Espero lo haya podido hacer ahí en la versión móvil, el saber cambiarle lo que sería el ancho de la columna. Igual acá con el formato, pues ya nos falta poquito. Hemos visto lo que sería el cambio del tamaño de la letra, el tipo, el color, las alineaciones de texto, ¿verdad? Los estilos, negrita, también subrayado, etcétera, que nosotros le podemos dar un mayor resalto. Y lo otro que hace falta, que es importante siempre colocarle lo que son bordes a las tablas o lo que vamos a desarrollar o al cuadro. Entonces acá usted, por ejemplo, selecciona el bloque de celdas que le va a aplicar la parte de los bordes y usted tiene que buscar un icono ahí en la ficha de inicio, lo que serían los bordes que podemos aplicar a todo lo que sería la tabla, que en todo caso tendría que ser la opción todos los bordes. Repito, el icono que ustedes deben de buscar ahí es este que se llama bordes. Ese es el que tienen que buscar, los bordes, para que la tabla pues funcione así y quede bien bonita, bien hechita, ¿verdad? Entonces todos los bordes. Vaya, un ejemplo ahí en la aplicación móvil lo podemos hacer también, solo que ahí he tenido unos problemillas. Vaya, entonces igual, ¿verdad? En la versión móvil usted selecciona el bloque de celdas que vaya a seleccionar y lo marca así desde dónde hasta dónde va a aplicarle los bordes. Entonces allí en esa ficha déjenme ver, aquí está la parte de los bordes. Ahí lo quiero mostrar ahorita, aquí lo voy a mostrar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Aquí está. Esta donde dice bordes, esos son los que le vamos a aplicar cuando tenemos la figura, ¿verdad? Entonces miren, en todo caso es la primera opción para aplicarle los bordes a lo que sería al rango de celdas que deseamos utilizar de esa manera. Esos son los bordes que vamos a aplicar. Si en dado caso lo podemos hacer así de esa manera. Y por último lo del color de relleno, que podemos utilizar un color de relleno a lo que sería a la celda activa que vayamos a utilizar. Por ejemplo, podemos darle el color que nosotros consideremos o de acuerdo también al color de la letra que hayamos puesto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos va quedando hasta ahorita el trabajo? Entonces aquí, por ejemplo, aquí apliquémosle un color de borde amarillo, nos va quedando así de esa manera, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces en esta primera clase prácticamente lo que hemos visto es los elementos básicos que forman parte de una hoja de cálculo, las columnas, como ya lo vimos, compuestas por letras, las filas, compuestas por números, las celdas, compuestas por la intersección de una columna con una fila. Hemos visto lo que serían los tipos de datos, dos tipos de datos que son los textos y que son los números, los números. También vimos lo que es el separador decimal que ocupan las hojas de cálculo, que en algunos casos puede ser punto y en otros casos puede ser coma. Me faltó el de las fechas, que acá si yo por ejemplo pongo la fecha de este día 30 del 3 del 2020,
se van a dar cuenta que lo va a alinear hacia la derecha. Entonces este es un formato de fecha que más adelante van a ustedes darse cuenta la importancia de saber qué tipo de dato es en una celda. O un ejemplo, si yo pongo 30-3, vea que él me lo convierte a 30 de marzo. Entonces hemos visto también la parte del formato de celdas, que es importante que para darle un formato a una celda yo debo seleccionar una columna, puedo seleccionar varias columnas, puedo seleccionar una fila, puedo seleccionar varias filas. Simplemente lo mantengo presionado desde donde empiezo y no suelto hasta donde termino. Puedo seleccionar rangos de celdas o bloques de celdas. Por ejemplo, aquí va desde A5 hasta B12 o desde A2 hasta B2. ¿Y eso para qué? Para yo poder aplicarle un formato que yo quisiera, etcétera. Puedo también aplicar lo que serían color de relleno, lo que son los bordes a una celda y las alineaciones, ¿verdad? Alineación, por ejemplo, esto yo sé que es un número, pero lo he alineado hacia el centro. Puedo alinearlo al centro, a la izquierda, a la derecha, etcétera. ¿De acuerdo? Hemos visto lo que serían los anchos de columnas, ¿verdad? Los anchos de columnas. Y también pues me faltó los altos de fila, que podemos cambiarlos así de esa manera. Podemos cambiar una fila o hacerlo fila por fila o hacerlo por varias filas. Entonces prácticamente vamos a dejar pendiente el punto de las operaciones para que no extenderme mucho con lo de la clase y ir paso a paso. La idea es que aprendan y que vayan adquiriendo pues estos conocimientos. Bien, para terminar con la clase pues hace falta nada más la opción de guardar. Acá nos hacía falta esa partecilla, ¿verdad? De guardar el documento, perdón, el libro de trabajo. Para guardar el libro de trabajo, lo que tenemos que hacer, arriba donde dice el libro 1 guardado, ahí pulsamos, ahí donde dice el libro 1 guardado, lo voy a ampliar más acá para que lo vean mejor. Vale, y ahí ustedes le ponen el nombre del archivo, que localmente pues allí usted lo va a dejar guardado en su teléfono móvil o en su computadora, ¿verdad? Entonces ahí usted pulsa y le pone el nombre que usted quiera. Lo voy a poner clase 1 y le doy enter. Entonces ya con eso yo me aseguro de que el libro pues ha sido guardado en nuestro teléfono y no vayamos a perder nada de lo que hemos hecho hasta el momento. Ok, bueno, entonces para